Bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar a una persona dedicada a la salud mental y a las neurociencias, el licenciado Juan Carlos Fierro, el cual nos va a aclarar ciertas dudas de un tema un tanto polémico, pero que ciertamente se tiene que hablar. Bienvenido, Juan Carlos. Hoy me gustaría platicar un poco sobre el tema. Es un tema controversial, ¿no? Pero siento que es un tema que se tiene que tratar debido a que cada vez hay una incidencia más alta aquí en la región, que es el suicidio. ¿Qué me puedes comentar del suicidio? Híjolas, muchísimas gracias por la invitación y por pues tratar estos temas que de pronto suelen ser, como dices, tabú, estigma, controversiales y sobre todo creo que hay mucha desinformación. Siento que hay muchos interesados a veces, incluso hay oportunistas, hay personas que de pronto quieren con alguna cuestión mágica o algo eliminar este tipo de problemáticas psicosociales que nos están afectando en la salud mental. Como psicólogo te puedo compartir algunas de las experiencias, de algunas de las cosas que hemos analizado, tanto desde la visión psicosocial, psicológica y neurocientífica. En ese aspecto el suicidio viene a ser un problema de salud pública y en este caso nos compete a nosotros los psicólogos atender estas problemáticas de salud pública donde pues no hay un factor que defina, vaya, el suicidio es una cuestión muy polifacética, tiene muchas aristas, tiene muchas caras, donde ahorita vamos a comentar algunas de ellas que van desde lo biológico hasta lo social, ¿no? Ok, entonces, por lo que puedo escuchar, o sea, por lo que estoy escuchando, no hay como que algo que te lleve a cometer un suicidio. Pueden ser muchísimas cosas, entonces no habría un tratamiento como tal definido. No, ahorita es muy interesante porque viene como dimensionas el problema de salud pública y psicosocial nos está como consumiendo un poco esta parte porque no entendemos la raíz, la etiología, la causa. Si bien uno de sus grandes, por así decirlo, orígenes viene de algunas problemáticas de salud mental, o quiere decir que ya sea el consumo de alguna sustancia, Ujú. que son trastornos que se le llama el trastorno por abuso de sustancias. Otros trastornos mentales como pueden ser la ansiedad, la depresión, una antesala muy clara del suicidio es la depresión. Es uno de sus mayores raíces, vaya. Y también tenemos otras que tienen un corte contextual, orígenes psicosociales, donde obviamente ciertas condiciones materiales que se engloban muy poco en el estudio de la salud mental. El contextual, sobre todo el estudio de las condiciones materiales que presentan las personas y se despliegan y se desarrollan, pues por aquí también tenemos algunas de las aristas Ujú. que tiene el suicidio, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues ¿qué te parece si entramos de lleno a lo que es la entrevista con una serie de preguntas que yo creo que son las más aptas para llenar todos esos vacíos de lo que es la sociedad, lo que se pregunta la sociedad, que es el suicidio, ¿no? Eh, Excelente. Muy bien, pues entremos de lleno. La perspectiva de la neurociencia. ¿Qué cambios neurobiológicos están asociados con el comportamiento de un suicida? Uf, pues el comportamiento el suicida, como te comentaba, pues tiene muchas aristas. Por un lado tenemos a un ser biológico, en este caso un ser humano, que atenta contra su vida, se la quita de una forma voluntaria, ¿no? En esta parte tenemos muchos enigmas porque no sabemos cuántas personas que se han con alguna sobredosis, con algún accidente automovilístico, su intención era quitarse la vida, ¿no? Entonces, Ujú. todo ese tipo de cerebros, por así decirlos, en estudio, es muy difícil de reconocerlos porque no sabemos si realmente era su intención. Pero tenemos algunas cosas que la neurociencia nos está revelando. Primero que nada tenemos la parte de la serotonina.
Es muy importante la serotonina porque es muy relacionada con el tema de la depresión. Al haber bajos niveles de serotonina, el ser humano empieza a alterar su estado de ánimo. Más o menos entre el 80 y el 90% de la serotonina se produce en nuestro tracto gastrointestinal, sobre todo mucho ahí los procesos de nuestros intestinos. Por eso incluso algunos de los griegos, creo que Sócrates nos decía que era nuestro segundo cerebro. Incluso ya hay un libro que se llama El segundo cerebro, donde estudia algunos de los fenómenos que hace la parte tracto intestinal en esta producción de la serotonina. El cerebro puede producir muy poca serotonina, por tanto, el encargado de producir este neurotransmisor que se ve muy afectado en la depresión, se ve muy afectado en la ideación suicida, se ve muy afectado en todo este panorama del estado de ánimo. Todos los trastornos relacionados con el estado de ánimo pues tienen una influencia en estas, lo que nosotros en el cerebro le llamamos vías serotoninérgicas, donde estas vías son alteradas y obviamente al ser alteradas es como si yo ahorita estuviera lleno de gasolina. Al tener esa alteración, vaya, en mi cuerpo, no es ser natural el que yo tenga esta parte de gasolina, pues es muy probable que si me acerco a algún lugar donde haya fuego, pues tenga ese me voy a encender, ¿no? Voy a incendiarme. Lo mismo sucede con esta alteración de la serotonina en algunas de las personas y obviamente se ven más propensas a tener algunos comportamientos, obviamente el suicidio en sí. Tenemos otras que tienen que ver más con las hormonas y que ahorita podemos ahondar en alguna otra pregunta. Las hormonas juegan un rol muy importante a través de la sangre, tienen una distribución un poco más lenta, pero lo que es esta parte del cortisol, los glucocorticoides afectan un poco lo que es la forma en la que reaccionamos, ¿no? La parte, por eso las personas estresadas o un poco más ansiosas, al ver estas hormonas alteradas, tienden a hacer comportamientos violentos, tienden a hacer comportamientos un poco diferentes, disruptivos. Entonces el estrés en particular altera estos procesos del cerebro y genera o es propenso a generar estas conductas suicidas. También tenemos las células gliales, que si bien todavía hay muy poca investigación, las células gliales vendrán a ser como la compañera de las neuronas. Las neuronas son las más conocidas, son las más famosas, son las que se llevan el crédito de todo en el cerebro. Sí. Pero las células gliales, sobre todo el estudio de los oligodendrocitos, que son un tipo de célula glial, se ven afectadas ahí en ciertos comportamientos suicidas, sobre todo por muerte de estas y por alteraciones de las mismas. Incluso ya hay nuevas investigaciones que nos dan datos de que las células gliales también tienen otras como funciones muy similares a las de las neuronas, pero todavía estamos como muy lejos, ¿no? Muy lejos de conocer todos estos, pero obviamente está afectando eso. Obviamente la parte de toda esta interacción entre el cerebro y el contexto altera obviamente estos procesos neurobiológicos, sistema de recompensa alterado por esta parte de la comida, la sexualidad, y que obviamente se desencadenan otras alteraciones de trastornos mentales. También tenemos por ahí toda la parte de algunos neurotransmisores como el GABA, que tanto el GABA como otro neurotransmisor son como los mensajeros. Sí, son los mensajeros que excitan e inhiben el cerebro. Entonces, entre mayor proporción o menor proporción, hay alteraciones obviamente en el comportamiento, y dentro de estos comportamientos pues viene el suicidio. Entonces, como bien ves, hay varios responsables o corresponsables entre las conductas neurobiológicas de una conducta suicida. Sí, pues vendría siendo como una ruleta rusa, ¿no? No sí. Sabes por dónde te va a llegar. Puede ser la alimentación. Exacto. Puede ser el entorno, como dices tú, la depresión. Lo ideal, lo ideal me refiero a como una construcción de este comportamiento, es que se junte un cóctel.
O sea, varias. Sí, varias cosas, tanto genéticas, neurobiológicas, contextuales y comportamentales e incluso del mismo sujeto. O sea, genéticamente también podemos estar predispuestos sí. al suicidio. Por ahí ya se están estudiando los genes que se le pueden se le pueden atribuir, pero si quieres ahorita más adelante vemos a profundidad excelente. Eso. Bueno, los factores de riesgo y la prevención. En los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo neurobiológicos? ¿Qué podemos hacer que incremente nuestra susceptibilidad al suicidio? Mira, hay bastantes factores de riesgo que tienen que ver. Por ejemplo, ahorita te decía la parte del abuso de sustancias. El abuso de sustancias de cualquier tipo, fármacos, de alguna forma sustancias tanto legales como no legales, como puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser todo este tipo de consumo hace que el cerebro cambie. Y una vez cambiando el cerebro, si hay predisposiciones genéticas o contextuales o epigenéticas que se han ido heredando de esta evolución de generación en generación familiar, pues altera y genera que una persona sea más proclive a cometer o a tener conductas suicidas o ideación suicida. A veces no pasamos de ahí porque muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, por alguna situación, alguna circunstancia, tenemos alguna ideación suicida, pero de ahí pasar a cierto caminito que se van desplegando, pues eso es otro cantar. Ahora sí, como cuando de veces decimos, ya estoy cansado, ya quiero tirar la toalla, desde ahí ya empieza la idea suicida, ¿no? Sí, y ya no es que en ese momento empieza la ideación suicida, pero no en ese momento iniciaste tu proceso de juntar la ruleta o juntar los eslabones de la cadena que propiciaría en ti el suicidio. Puede ser que ya traigas un poquito de alimentación, un poquito de alteración de sueño, algunas connotaciones depresivas, algunas situaciones a lo mejor hormonales, epigenéticas, entonces genéticas incluso, y que juntándolas contextuales te lleven a ese momento justo. ¿El sueño qué tan importante es? Digo, ¿es un factor muy determinante o cómo está la onda del sueño? Fíjate que el sueño es uno de los nuevos exploradores que la neurociencia nos estamos enfrentando. El sueño es uno de los principales motores para que la vida sea estable y que la vida sea de alguna forma funcional. Si las personas dejáramos de dormir una semana, todos estaríamos caóticos, o sea, realizaríamos casi todas las actividades de forma incorrecta. Habría choques, habría personas alterando sistemas, bancos cerrados, fraudes, habría un montón de desbarajuste. Dormimos 1/3 de nuestra vida, 8 horas, más o menos es proclive a lo que tiende, ¿verdad?, un ser humano a dormir. Una de las principales preguntas que tú le haces a tu cliente cuando lo estás atendiendo en terapia es ¿cuáles son tus procesos y tus rituales de sueño? Si los vemos alterados, si los vemos que no tengo insomnio o duermo de más o duermo lapsos de pocas horas y luego me despierto y luego estoy merodeando, no duermo profundamente, cualquier ruido. Cuando tienes esos indicadores, son indicadores de que hay un problema de salud mental. Si bien a lo mejor no es definitorio, sí te da muchas pautas de que algo está pasando. Puede ser niveles de estrés altos, puede ser que se te esté desencadenando una depresión, un trastorno del estado de ánimo, se te puede estar desencadenando un trastorno de ansiedad, u otro trastorno que puede ser, no sé, algo más grave como la esquizofrenia, porque hay alteraciones que pueden venir no solamente de eso. Entonces es muy importante que para cuidar nuestra salud mental tengamos rituales de sueño y procesos de sueño mucho más duraderos, porque si no, obviamente estos procesos de sueño nos vienen a alterar nuestros neurotransmisores
serotonina, dopamina, oxitocina, GABA, entre otros, y obviamente sufrir algunas consecuencias. Entre ellas está la depresión y la ideación suicida. Órale, ahora sí que le voy a dar a mi mamá la razón. Ella siempre decía que el sueño es reparador Exacto. Y que si no dormía lo suficiente me iba a volver loco, entonces. Sí, literalmente empezamos, cuando no dormimos, alucinamos. O sea, si tenemos ciertos días, empezamos a alucinar, nuestros procesos cognitivos empiezan a entorpecer. Por eso aquella persona que presume, solamente aquella persona que tiene entre los 15 y los 25 años podía presumir que tiene 2 o 3 días sin dormir, pero baja su rendimiento cognitivo, fallan sus funciones ejecutivas como toma de decisiones, su memoria de trabajo, esta parte de inhibición de los impulsos, su autorregulación emocional. Entonces el sueño es reparador, no solamente para clasificar memorias, para reparación celular, sino también para hacer que nuestros procesos cognitivos y nuestra conducta en general sea más estable. Órale, oye, no, pues ahora sí que a dormir nuestras 8 horas, Exacto, 8 ¿no? horas diarias, porque estamos viendo que es esencial, ¿no? El sueño para el buen funcionamiento de la mente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué papel juegan los antecedentes genéticos en el riesgo del suicidio? Ahorita estamos hablando sobre la genética y Epigenética. epigenética. Mira, la genética es una área muy, muy amplia que todavía también estamos, por ahí desciframos parte del genoma y parte de las alteraciones, la predisposición que tienen algunas personas de padecer algunos trastornos mentales. La genética tiene, están por ahí descubriendo algunos genes que podrían ser candidatos a que la persona sea más propensa a presentar conductas suicidas. Todavía por ahí hay algunas investigaciones donde por ahí identifican algunos genes, así como hay genes de la violencia, genes de la depresión, genes de la ansiedad, genes de la esquizofrenia. Por ahí la conducta suicida también está siendo muy estudiada, y tanto la genética en general como la epigenética, que habla de estos procesos como evolutivos, donde se van heredando ciertas alteraciones del genoma, de los genes en particular, pues vamos presentando que hay ciertas huellas. Para no complicarnos tanto en estos temas, hay ciertas huellas, ciertos genes que nos dan pauta a que sí hay como cierta predisposición genética. No, obviamente no es definitiva, ¿verdad? O sea, no porque presentes un gen, sino que este gen o estos genes tienden a la activación cuando se presentan otra parte del cóctel. El coctelito, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, si vivimos en un contexto desfavorable, condiciones materiales que podrían condicionar nuestra vida y que pum, se active este gen, pues hay una tendencia. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, el acto suicida, que es un acto que no respeta ni clases sociales, ni géneros. Obviamente, en el caso de los hombres, es un poco más definitivo por las herramientas que se utiliza. Utiliza la pistola, utiliza un poco el aventarse de un edificio. Falla menos, es menos certero. En las mujeres es más común, pero es menos certero. La ideación suicida, sobre todo por este cóctel emocional que tiene, hormonal, emocional y estresor que tiene la mujer, la lleva a que presente mayor cantidad de ideación suicida que un hombre. Sin embargo, el hombre tiene más ejecución, ejecuta más el acto y acierta más esa parte de que no falla. Mientras que la mujer utiliza el veneno, utiliza cortarse, utiliza las pastillas, utiliza ciertos métodos que de pronto la misma salud pública, la psicología, la enfermería pueden recurrir a ciertos como el lavado de estómago, como la parte de atender las heridas y arreglar como la problemática. Pero en el hombre es un poco más difícil porque no es lo mismo aventarse en el tren exactamente. o en el edificio, ¿verdad?
que hacer este tipo de cortes de cualquier forma. Las mujeres por lo regular tienden a hacer estos cortes de forma, pues como las venas y las arterias generarían una mayor secreción de sangre en mucha mayor velocidad, que obviamente podrían propiciar la muerte. Órale. Otra de las preguntas, el impacto en la salud mental. ¿De qué manera las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, aumentan el riesgo? O sea, ¿la depresión sí va muy de la mano? Sí, totalmente. La depresión va muy, muy, muy de la mano de una conducta suicida. O sea, muchos de los casos que hemos visto que terminan con la vida de familiares, de vecinos, de personas cercanas, tiene que ver con la depresión. Y a veces la depresión es lo que nosotros, tanto el suicidio como las enfermedades mentales que nos están aquejando, les estamos llamando la epidemia silenciosa. La pandemia también se le llamaba la pandemia de la salud mental. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos de estos casos, tanto la ansiedad como la depresión, la esquizofrenia o algunos trastornos psicóticos, algunos trastornos por abuso de sustancias, generan en el humano algunas alteraciones del sistema de recompensa en el cerebro, de las funciones ejecutivas de nuestro lóbulo frontal, alteran los neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, que está muy relacionada con la depresión. Y obviamente el que se presenten ciertos trastornos mentales aumentan esta parte de crear, ¿verdad?, la ideación suicida o algunos de los pasos que van a llevar al acto suicida. Entonces es muy importante que hagamos esta parte de cuidar nuestro cerebro, porque cuidando nuestro cerebro a través de construcción de contextos saludables, porque entre más alterado esté un contexto, más va a estar en lucha o huida nuestro cerebro, y esto va a presentar algunas alteraciones, ya sea de corte de salud mental, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser esta parte del estrés crónico, toda esta parte de desencadenar y buscar rutas y buscar formas de eliminar el dolor que está generando estos trastornos mentales. Y obviamente una puerta que está ahí, algunos le llaman la puerta falsa, otros la puerta para eliminar el dolor. Nadie somos para poder generar estos juicios de valor, estos adjetivos de algunas de las conductas que hacen las personas, que si es cobarde, que si es muy valiente al hacerlos. Nosotros no podemos definir ese tipo de cosas. Lo que sí es que la prevalencia de los trastornos mentales obviamente que altera la funcionalidad de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, y lo mete mucho más fácil a estos procesos de generar esta conducta del suicidio. Ok. ¿Qué herramientas y qué tecnologías nuevas podemos encontrar ahora para lo que es el tratamiento y el diagnóstico de la depresión y del suicidio? Mira, por un lado tenemos la parte de la psiquiatría, que la psiquiatría ha venido desplegando investigación para construir un fármaco para disminuir esta ideación suicidia. Si bien ya existen los antidepresivos y los ansiolíticos como tal, por ahí se están investigando ciertas interacciones cerebrales, sobre todo, que van a propiciar a la producción de un medicamento que ayude a las personas que presenten ideación suicida, que presenten alguna conducta suicida, para prevenir, sobre todo, ¿no? Obviamente está ahí la parte de la investigación. Estos son procesos bastante nuevos. También tenemos por ahí una de las nuevas tecnologías que se le llama la estimulación transcraneal. Es una tecnología no invasiva donde se empiezan a mapear ciertas descargas eléctricas que se van a generar al sujeto en diversas estructuras cerebrales no invasivas
Por no invasivas me refiero a que no necesitamos abrir el cerebro para abrir el cráneo para poder darle esas frecuencias. Si bien hay algunas tecnologías invasivas donde sí tenemos que abrir y meter esa tecnología, en esta parte de la tecnología de la estimulación transcraneal se está utilizando mucho para personas que presentan depresión, porque hay baja actividad cerebral en ciertas áreas, sobre todo en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal. Hay ciertas áreas como cuando se hacen estas tecnologías de neuroimagen, nos damos cuenta de que hay poca activación cerebral. Entonces, aquí hay una activación cerebral, empezamos a estimular las neuronas y hacer que estos procesos sean bastante más resignificativos. Incluso hasta se hace un combinado, la estimulación transcraneal con una terapia cognitivo-conductual o una de las terapias que se les llama terapias conductuales y contextuales, que a la misma par se elabora junto con la estimulación transcraneal. Es igual, se llevan entre 12 y 16 sesiones, son un poco más costosas que a lo mejor que una psiquiatría, pueden oscilar entre los 500 y los 2,000 pesos, pero hay respuestas mucho más significativas que algunos fármacos. Los fármacos no es que estemos en contra de ellos porque sabemos que son bastante importantes en el tratamiento, se le llama tratamiento psicofarmacológico, donde el psiquiatra es el único que puede recomendar o puede, bajo cierto esquema, recetarlos, que regularmente son estos antidepresivos de cualquier corte. Algunos de ellos, el que más utilizan es la fluoxetina, por ahí también está la citalopram. Hay algunos antidepresivos pues bastante famosos que son los más recomendados, pero eso va al tratamiento según la persona que lo va experimentando. Entonces es muy importante que si se cuenta con alguna sintomatología, pues acudir a diversos profesionales de la salud mental donde pueden ayudarte a través del tratamiento psicológico, y la combinación mucho más benéfica es esta parte de la terapia cognitivo-conductual, que es la mucho más efectiva y mucho más famosa. Sin embargo, también está la parte de la terapia conductual contextual, que también es parte de las nuevas tendencias, sobre todo, por ejemplo, el análisis funcional de la conducta, la dialéctica conductual. Son nuevas terapias que se involucran mucho con la parte del contexto y la conducta del sujeto para poder tener mejores resultados. Hay otra tecnología que se utiliza con el electroencefalograma que se llama neurofeedback, que se mapean ciertas áreas a través del electroencefalograma, que hace que el psicólogo o el experto pueda ayudarte a ver dónde hay que modificar ciertos movimientos que hace el cerebro a través de las frecuencias, que son las alfa, mega, gamma, etcétera, y puedan mapear estas estructuras y hacer cambios comportamentales. Son meramente cambios conductuales que se van haciendo. Esta es la neurofeedback, la estimulación transcraneal, ya está también, todas están actualizadas, son bastante modernas, tienen los permisos de COFEPRIS, si bien como los farmacológicos pueden tener algunos efectos secundarios, como los fármacos tienen mucho más que estas otras anteriores que te acabo de recomendar. Obviamente está la terapia psicológica, está la terapia la clásica. La terapia psicofarmacológica es fármacos, la terapia psicológica es la cognitivo-conductual, la de tercera ola o contextual, las terapias contextuales, o meramente las terapias conductuales, y complementadas con algunas tecnologías como son el neurofeedback, que es una terapia conductual con algunas herramientas de medicina, ¿no? En esta parte de la neurociencia. Tenemos algunas otras un poco experimentales que si bien no las recomiendo porque todavía están en procesos de investigación, pero podríamos hablar de algunas terapias como son la terapia de
de entender un poquito este mecanismo de la microbiota. La microbiota se dieron cuenta los médicos, los neurocientíficos, que el segundo cerebro que hablábamos ahorita de la parte estómago. del estómago, se están haciendo experimentos para estimular la microbiota, para ver qué hay ahí, porque hay un montón de seres, por así decirlo, microbios, incluso puede haber hasta hongos, muchas cosas que por ahí en el estómago tenemos. Incluso se ha hecho algunos experimentos de meter heces incluso a la microbiota para que cambie, porque la microbiota cambia con personas que son delgadas, que son obesas, que tienen ciertos problemas como la colitis, como problemas, no sé, de diarrea. Hay muchos por ahí experimentales. Todavía no se tienen muchas bases, pero se ve que hay un buen futuro por esa línea de investigación. Luego hay otra línea de investigación bastante interesante, que son las líneas de los psicodélicos. Los psicodélicos son todas esas sustancias que presentan algunas psicoactivas, algunos funcionamientos psicoactivos en el cerebro, alucinaciones, delirios, algunas situaciones, pero algunas de ellas se han estado estudiando en algunos países, sobre todo nórdicos. Australia también por ahí es pionero. Europa, gran parte de Europa, incluido España, tienen bastantes investigaciones. Los psicodélicos como es el DMT, la ayahuasca, los hongos, donde está el peyote, donde está la parte de la psilocibina. Incluso en Australia se están haciendo tratamientos con psilocibina, ya es, por así decirlo, legal. Y en Estados Unidos es muy interesante que ya se están haciendo despenalizaciones. Si bien ya no lo están permitiendo, me refiero a que no es que ya ustedes puedan experimentar y hacer lo que quieran, sí lo despenalizan para que haya laboratorios y universidades que tengan la intención de hacer un poquito más de investigación profunda y que puedan mejorar estos procesos de tecnologías para prevenir problemas de salud mental. Sobre todo, por ejemplo, la psilocibina en su molécula más básica es muy similar a la de la serotonina. Entonces, al entrar en el cuerpo hay como una especie de simulación, y entonces la psilocibina lo que hace es mejorar estos procesos de malestar. Se están haciendo algunos experimentos con microdosis de psilocibina, mayor control, que el sujeto no experimente estos procesos psicoactivos muy intensos, simplemente experimenta ciertos procesos y hace que se regule su serotonina, se regule su estado de ánimo y se sienta mucho mejor. También estos son procesos experimentales que no se recomiendan hasta que ya tengamos bases estructurales de eso. También hay otras tecnologías invasivas y no invasivas, como lo son, por ejemplo, ahora Elon Musk con Neuralink. Mete el chip, ya les autorizaron meter un segundo chip, y a través de eso detecta ciertas proteínas estamos bajos, que ciertos neurotransmisores están alterados, entonces, si bien yo no estoy tan de acuerdo por el control capitalista que se pudiera presentar con este tipo de tecnologías, la misión es encontrar respuestas. O sea, por ahí sí me ha gustado mucho, como a veces el internet, la cámara fotográfica, entre otros inventos, se construyeron para el mal, para la guerra principalmente. Pero este tipo de cosas pues hace que tengamos un poco de esperanza para salvar a aquellas personas que de pronto las personas no comprendemos en el estado en el que se encuentran. Sí, pues bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más difíciles que existen, saber qué es lo que piensa el otro. No hay como que... Es complicado, ¿no? ¿Cómo se siente? Exactamente. Hay veces que, bueno, por el lenguaje corporal dices tú, bueno, está decaído. Ok. No sé, por la forma de sentarse, la forma en cómo gesticula, la forma
de cómo utiliza su cuerpo para comunicarse. Y como dicen, dice más lo que no dicen que lo que dicen. Exacto. Entonces, pero imagínate que todos fuéramos expertos ahora sí que en lenguaje corporal, pues no se puede. Sí, Y hasta cierto punto hay personas que dicen, ahora sí que ya después de que se suicidó, dicen, ay, sí, yo sí, ahora que me estoy dando cuenta, claro. Todos sus posts pasados, yo, sí, ¿cómo no nos dimos cuenta? Es difícil, ¿no? Porque hay veces, yo tuve un caso muy cercano de un amigo, no agraviando, que pues tomó esa decisión y me puse yo a analizar todo lo que había dicho y hecho en los últimos meses. Y no había un indicativo claro, como todos, ¿no? Claro. Muchos memes, ahora sí que bromas aquí, bromas allá, y una actitud muy normal. Entonces, claro, ahora sí que, ¿cómo saber que alguien realmente va a tomar la decisión? Es muy, muy complicado. Incluso algunos han querido clasificarlos, ¿no? Hacer un perfil suicida, pero muy, muy lejos de la realidad. Es que no podemos construir eso, porque sí podemos entender ciertas tendencias, sobre todo si vemos que el sujeto presenta algún trastorno mental. Pero previo a... Es como algún indicador que dices, bueno, tiene alguna alteración cerebral. Se va juntando el coctelito, sí, ¿no? Ya pero tiene es dos como, strikes. Pero hay personas que van juntando, es como dice que el vaso se derrama con la última gota, ¿no? O sea, cuando ya rompe ese esquema. Y es que hay situaciones que me ha tocado analizar de sujetos que vienen con una historia familiar bastante decadente, vienen con algunas situaciones que pudieran darle, romper esa red de apoyo, por ejemplo, algún accidente, alguna situación de traumatismo, alguna situación que le haya afectado su vida, o como puede ser perder un hijo, perder algún familiar. Un agente externo, ahora sí. Alguna situación, ¿no? Y que haga que su cerebro cambie de manera obligatoria, vaya, porque él no quería eso para él. Entonces, hay como ciertas predisposiciones, ciertas cosas de la vida de alguien que te va dando pauta de que pudiera en algún momento al menos tener pensamientos suicidas. Como te comento, muchos de nosotros vamos a tener algunos de esos pensamientos. Es como meramente normal por el ritmo de vida que llevamos en esta época. O sea, no es normal, pero no debería ser normal. No, digo, se normalizó mucho ahora en la pandemia, exacto, ¿no? Se normalizó mucho. Tenemos muchos enemigos que generan ese tipo de pensamientos y que incluso no los vemos. ¿Cómo son esos enemigos? Bueno, uno de los enemigos que tenemos es como el estrés. Como estar estresado es que si no estoy estresado no soy funcional. No soy yo. No me despliego igual, ¿no? Sí. Pero ya está siendo un factor de riesgo para generar un trastorno mental o una conducta suicida, un acto suicida, una ideación suicida, un pensamiento suicida. O sea, generar esta parte. ¿Qué otro tenemos? La sobreexplotación laboral, tanto la explotación laboral que podemos hacernos nosotros mismos, como la que pudiera hacer una empresa con nosotros. La sobreexplotación laboral ocurre cuando, no como, porque nada más termino esto y ya me voy. O no voy a salir a comer para salir más temprano. O quédate 2 horas porque te vamos a pagar horas extras, pero no he comido, o no he descansado, o estoy estresado. Todos esos factores, nosotros le llamamos algunos factores que los propicia el mismo sistema capitalista. Y que cuestiones como de salud mental que de pronto se veían como muy bonitas, como la parte de explotación laboral, como la parte de la resiliencia, del trabajar tu autoestima,
del romper con estos eslabones de la meritocracia, del aspiracionismo, de lograr cosas que no tuve, del encontrar como el dinero, las personas poderosas, el poder, como que todas esas cosas que antes nos vendían como que eran como muy bonitas, hoy nos damos cuenta de que son artífices de un sistema capitalista que lo que quiere lograr es personas que consuman y que produzcan. Que consuman y que produzcan, que surge ese fenómeno tan interesante de me exploto para tener más dinero, para consumir cosas que a lo mejor no voy a utilizar, que a lo mejor no me van a hacer falta, que a lo mejor no me van a generar una mejor calidad de vida, porque no es lo mismo trabajar a lo mejor por tener agua en tu casa o tener agua caliente, que es algo como esencial y básico, a como comprarte una pantallota de 80 pulgadas que vale 50, 60 mil pesos. 26 mil pesos en Walmart. Que si bien es bonito tener este tipo de cosas, no es bonito sacrificar tiempo y vida por algo que a lo mejor no le va a sacar tanto provecho. Exacto, que va a servir solo para seguir de ocioso, ¿no? Exacto. Y vaya, por ejemplo, en cuestión, en lo que dices de lo que comentaste ahorita, de que, por ejemplo, el capitalismo actualmente, pues nos tiene en un ritmo de vida, y como dices tú, nos tiene un ritmo de vida muy alterado, y más que nada que, por ejemplo, como en mi caso, que soy mi propio jefe, hay veces que sí, yo mismo digo, no, es que para estar más libre mañana, mejor me quedo hasta las 3, 4 de la mañana, claro, editando, haciendo esto, haciendo lo otro. Y sí es verdad, explotamos nuestro propio cuerpo, pero ¿por qué? Porque ya estamos acostumbrados a autoexplotarnos a nosotros mismos. Sí, y son cosas a veces que no nos damos cuenta, o sea, no pasa nada si a veces yo he pasado por ciertos procesos, inclusive siendo psicólogo. Uh-huh. Entonces, yo a veces digo, bueno, si a veces nosotros que tenemos es como un mecánico cuando no trae un ruidito en el carro y no lo repara, siendo él mecánico, ¿no? Y mejor le sube al estéreo. Le sube al estéreo, o sea, tratamos de evitar o de alguna forma hacernos como que no nos sabemos, pero realmente está pasando algo que no está correcto ahí en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, tanto el sistema capitalista que genera contextos bastante hostiles, como nuestro mismo cuerpo que cuando hay contextos hostiles reacciona, se pone en modo de emergencia, ¿no? Y se pone en modo de defensa y en modo de lucha-huida. Entonces tenemos actualmente en nuestro sistema capitalista, tenemos estas connotaciones que están afectando la salud mental, generándonos trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, porque vivimos en un mundo muy acelerado y a eso le sumamos un mundo imaginario visto por imágenes, como lo decía en el libro de la Sociedad del Espectáculo. Esta parte de que el mundo ya no es real, ya el mundo lo ves a través de imágenes, porque ya ves un concierto por el video que subió tu amigo, ya miras un cartel por alguien que subió un meme o subió una imagen, ya miras una foto de alguien que alteró ciertas partes de su cuerpo, del contexto en el que vio para que la foto se viera más bonita, y entonces ya vivimos en un mundo acelerado, consumista y también autoexplotador, en un mundo que estás construyendo artificial. Y todo eso genera una pantalla, un mundo que no existe. ¿Podría ese ser el cóctel? También, hacia eso le sumamos las hormonas, la parte de las vías serotoninérgicas, la serotonina, la alimentación, el sueño y otros factores genéticos, epigenéticos, celulares, moleculares. Pues yo, desde mi punto de vista, todo lo que he analizado desde la neurociencia, sociología, antropología, psicología, economía, veo un cóctel que es una burbuja que está a punto de estallar y cada vez es peor. Bueno, ¿y cómo se puede evitar? O sea, realmente
realmente viene siendo como querer matar al hombre invisible, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hacemos es, yo le llamo parches. Son los parches del sistema. Se me hace tan, no sé, tan irreal a veces el que diversos agentes, llámese salud, llámese política, llámese economía, personas que tienen proyectos sociales, quieren tapar el sol con un dedo. Si bien la prevención es muy, muy bonita, indispensable, imagínate este escenario. Tú eres un papá muy responsable y de pronto eres muy buen proveedor. Tú le llevas alimento a tu hijo, le llevas lo necesario para que él se desarrolle y despliegue todo su potencial como ser humano. Pero en las próximas 10 calles de tu casa, todas las casas, todas, sin ninguna excepción, está alguna alteración que pudiera alterar a tu hijo. Ya sea alguna droga, alcohol, ya sea alguna situación de violencia, algo, todas las casas, no hay ninguna exenta. Entonces, por más esfuerzo que tú hagas y lo dejes ir, no vas a tener una resolución porque un día va a venir tu hijo tomado, va a haber el diálogo de que el alcohol tiene sus connotaciones, que hay que utilizarlo de manera correcta, de que se utiliza para ciertas cosas. Luego viene que se peleó con otro porque ya en la esquina había luchas y que luchas y que viene golpeado, y entonces por más que te esmeres tú, no vas a poder. ¿Por qué? Porque afuera hay un sistema que es imposible de vencer. No hay una forma, a menos de que todos seamos conscientes para eliminar esa problemática. Un ejemplo claro es que si tú vas a una de estas tiendas de conveniencia donde venden un montón de productos, tanto alimenticios como no alimenticios, todos los alimenticios, no hay ninguno que sea saludable. No hay ninguno. Lo único que venden estas tiendas de conveniencia que es saludable es el agua. Es algo que pudiera hacerte propicio a tu beneficio. Y las tenemos en cada esquina. Tenemos estas tiendas. Por un lado, tenemos ese enemigo que es la alimentación. Por ende, va a haber alteración de la serotonina. Por ende, si hay personas proclives genéticamente a la alteración de la serotonina, ¿qué va a pasar? Va a haber esta tendencia donde son los más proclives al suicidio. Ahora, tenemos esta alteración del sistema de recompensa por todas las pantallas. Y tú también, más que yo, te das cuenta de que vivimos inmersos en 1, 2, 3, 4, 5 pantallas. De la tablet, del celular, de la laptop, de la pantalla en la casa. Entonces, las pantallas con luz azul afectan la parte del ojo que pasa por un tracto en el quiasma óptico, en el hipotálamo que va hasta el lóbulo occipital. Pero en esta alteración del lóbulo del quiasma óptico, bueno, del quiasma óptico que pasa toda esta parte de procesamiento, junto con el hipotálamo en varios núcleos, en el núcleo supraquiasmático, que hay varias alteraciones de la luz azul, lo cual retarda el proceso del sueño. Y el proceso del sueño en su mayor esplendor es entre las 12 y las 3 de la mañana. Tú deberías de haber estado dormido a las 10, 11 para que este proceso magnífico de la reparación se llevara a cabo con mayor efectividad. Pero ¿qué hacemos? Nos acostamos a las 11, luego vemos la tele otra hora, nos venimos durmiendo a las 12, retrasando los ritmos circadianos que van a alterar este procesamiento de la melatonina, de la serotonina y de todo el proceso del sueño, lo cual va a hacer que el día siguiente tengas una sensación de cansancio, tengas una sensación de que te faltó dormir, tengas una sensación de somnolencia, tengas un estado de ánimo mucho más irritable, lo cual va a generar
contextos mucho más inestables. Generar contextos más inestables va a generar mayor alteraciones en los otros cerebros de otras personas, lo cual va a generar que se desplieguen estos cócteles que estamos platicando. Entonces, por un lado tenemos muchos enemigos fuera. Uh-huh. Entonces, ahora sí que, pues, viene siendo prácticamente imposible no caer en ansiedad, depresión. Vaya, tendríamos que vivir en una isla desierta, para no ser primeramente contaminados por medio de los alimentos, que pues ya sabemos que traen azúcares, colorantes, que traen Exacto. conservadores, después por el entorno, ¿no? Que un entorno de violencia, donde hay alcohol, donde hay drogas, donde tenemos pantallas. Entonces, vaya, pues es todo un coctelito de cosas que afectan. Así es. Factores de riesgo. De riesgo que van a generar tanto el desarrollo de trastornos mentales como obviamente la conducta suicida. Entonces es muy, muy complicado tratar de encontrar algunas soluciones viables. ¿Qué tenemos? Pues tenemos estas tecnologías que te acaba de comentar. Que también tenemos estos grupos de apoyo. Tenemos grupos de apoyo que se genera en la sociedad civil principalmente. Lamentablemente nuestras autoridades no hacen, mira, y te lo pongo fácil, la mayoría de mis colegas en las diferentes instituciones de tanto locales, estatales y federales, tienen precariedad laboral, Para empezar. no tienen las herramientas correctas, ¿no? Uh-huh. Tienen precariedad laboral, tienen sueldos muy bajos, tienen climas y contextos bastante deplorables, tienen algunas otras situaciones que generan que en las mismas personas que llevamos la salud mental a otros, tengamos peores la salud mental que los mismos que atendemos. Entonces, desde ahí ya tenemos una situación muy grave que pocas veces lo externamos porque las autoridades no hacen lo suficiente. Es más, hacen como que hacen. Claro. Y yo se los puedo con punto y coma dónde es donde hacen como que hacen. Y las instituciones más fuertes es donde más débiles estamos. Entonces, los factores de prevención a nivel local, estatal y nacional están muy muy por debajo de lo que se necesita, o sea, de lo esencial, ni siquiera de lo medio o de lo profesional. Vaya, estamos por ahí en estos contextos, ¿no? Y ya han surgido nuevas tecnologías. Obviamente es la sociedad civil las que estamos haciendo mucho más trabajo para poder contrarrestar esto. Pues de hecho tú tienes un instituto, ¿no? Así es. De ciencias. Platícame, ¿qué hacen ahí? Nosotros tenemos varios proyectos. Tenemos un centro de atención psicológica, pedagógica y de neurodesarrollo, donde atendemos tanto a niños, adolescentes y adultos con alguna situación que presenten en salud mental. Uh-huh. También nosotros tenemos otro proyecto donde hacemos llegar toda esta información uh-huh. a los docentes de todo el país y algunas partes de Latinoamérica, a través de cursos, talleres, diplomados, conferencias, congresos, programas, especializaciones, certificaciones y ahora posgrados, maestrías y otras áreas, donde hacemos que los docentes sepan algunas herramientas de prevención, de intervención y algunas de conocimiento para tener mayores bases para poder contrarrestar las problemáticas sociales, sobre todo de salud mental, de problemáticas que de pronto no podemos identificar como problemas del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje y todo este tipo de áreas que van a repercutir en el individuo, tanto con baja autoestima, problemas de comunicación, problemas de alteración en la conducta, problemas de violencia, problemas,
todo ese tipo de cosas. Nosotros hacemos esta parte de intervención con los docentes, donde ya hemos capacitado más de 50,000 docentes en todo el país y actualmente capacitamos a muchos docentes y a muchos colegas psicólogos, trabajadores sociales, gente que está en la psiquiatría, en la neurología, neuropediatras y sobre todo padres de familia interesados en estas problemáticas, donde nos hemos encontrado con muchísimos casos, lamentablemente, y cada vez van más en aumento. Y hay un fenómeno muy interesante que está pasando, que si bien algo que nos pudiera hacer sentir bien y felices, nos está generando y aumentando el mayor nivel de prevalencia, pero de una manera ficticia. ¿Cómo es este fenómeno? Este fenómeno es, si estás triste, ya te llaman depresivo. Si te pasó, no sé, de pronto se te cayó un billete de 500 antier y pasas 2-3 días triste, ya te pusiste depresivo. Si una persona tiene alguna alteración hormonal o una alteración contextual, ya eres bipolar. Tu pareja es narcisista. Ya nos identificamos con nos etiquetamos. Y más que hacernos bien, nos hace mal. El que las personas estén sobreinformadas, sí, es como aquella persona que quiere saber de religión, de fútbol, de política, cuando se está presentando un suceso político, de fútbol o religioso. Que son personas que creen que están informadas, pero en realidad no están informadas. Y eso nos hace más daño que bien. Esa es una parte que estamos trabajando también, porque ya las personas se identifican, ya soy bipolar, ya soy narcisista, ya soy dependiente, ya tengo apego seguro, ya tengo apego, no sé, ya tengo la herida del abandono y no sé qué tantas cosas sacan por identificarse. Entonces es muy irresponsable porque luego utilizan estos mecanismos. Ahorita acabo de ver un reel donde una persona que no es psicóloga les está dando las respuestas de cuando aplican test proyectivos, por ejemplo, de que si dibujas una casa es para esta parte y si dibujas una persona es para tu autoconcepto, entonces ten cuidado con esto, como que le está dando pauta para hacer trampa de cierta forma en los test psicométricos que se aplican en algunas empresas. Entonces el hecho de que ya la información esté en internet y que esté en los test y que esté en todo este tipo de herramientas también hace un mal cuando no se utiliza de manera correcta. Es como el automedicarte de la salud mental. El que, sí, a mí me recetaron omeprazol para esta parte de esto y esto y esto, así que tú tómatela. Y entonces, ¿ahora qué hago? Hago un reel, porque voy con mi psicólogo, voy con mi psiquiatra, hago un reel, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy algo que previene la salud mental, y me convierto en un gurú de trabajar la ansiedad, de trabajar la depresión, porque yo ya tuve depresión. Un médico no necesita tener cáncer para poder sanar el cáncer. Si bien el que haya tenido cáncer le genera mayor grado de empatía, lo pone en una posición un poco más vulnerable para ser más receptivo a las personas que lo presentan. Pero el hecho de que yo haya presentado depresión no me hace un experto en depresión. El hecho de que yo haya presentado conductas suicidas no me hace un experto en suicidio. El hecho de que yo haya presentado ansiedad o algún proceso de ansiedad no me hace experto en ansiedad. No caigan en personas que de pronto tienen muy buena intención, pero no tienen una proyección que nosotros sí tenemos al estudiar el cerebro y al estudiar el comportamiento, donde sí, bueno, la persona tal vez presenta esta taquicardia, sudoración y presenta algunos signos y síntomas de la ansiedad. Y dice, es que cuando tienes ansiedad, tienes un dolor en el pecho. Y el dolor en el pecho se te quita con este jarabe. Y se te quita con este ejercicio. Y se te quita pintando este mandala. No, porque nosotros vamos a ver cuestiones genéticas, cuestiones de contexto, cuestiones familiares, antecedentes. Y vamos a crear un tratamiento preventivo
y de alguna forma para que mejore tu calidad de vida con base en toda la información que me estás proporcionando. Pues personalizado. Es personalizado, mientras que un gurú de TikTok, de Reels, te va a dar un tratamiento genérico que si bien te puede funcionar, sí. Puede ser que a otros 5 hagas que se aumente su conducta y tengamos hayas hecho que una persona se suicidara porque incluso aplicando eso no le funcionó y él creyó que era la única alternativa. Y entonces en vez de hacerle un bien, le hiciste un mal. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que se presentan como expertos en algo que no han tenido experiencia. Vaya, pues ahora sí que desde hace rato te quería comentar algo. En cuestión de la salud mental, ¿qué tan en pañales estamos? Porque hemos ido a la luna, hemos investigado el mar, pero el cerebro, ¿qué porcentaje crees que llevemos del mapeo del conocimiento para decir, ya conocemos al ser humano, ya conocemos el cerebro? Mira, la psicología tiene más o menos en 1869, 79, por ahí Wundt estaba creando el primer laboratorio de ciencia en psicología. Por lo cual tenemos menos de 200 años estudiando el comportamiento humano de una forma un poco más científica y rigurosa. Por ahí Sigmund Freud, un gran investigador, pero que mucha parte de sus teorías ya han sido descartadas. Incluso hay quienes los toman como ciencia ficción de la psicología. Hay muchos buenos partícipes, por ahí Carl Rogers creando esta parte de la terapia centrada en la persona. Hay que saber bien que la psicología ya es una ciencia y tiene unas connotaciones tanto estadísticas, matemáticas, con algunos métodos cualitativos, cuantitativos, para poder entender los fenómenos que suceden en el comportamiento observable. La neurociencia, por su parte, está haciendo su tarea a través de la neuroimagen, a través de la neurociencia conductual, a través de toda la neurociencia social, toda la investigación que tenga que ver con toda la parte de la neurociencia aplicada, y está haciendo su chamba. Por ahí hemos encontrado más respuestas en los últimos 30 años que en toda la historia de la humanidad. Entonces la neurociencia va avanzando a pasos agigantados por la tecnología, pero todavía estamos muy limitados. Nadie puede jactarse como experto en comportamiento humano sin que te explique un poquito todo el trastorno de filosofía, antropología, biología, neurociencia. Nadie se puede jactar de estudiar comportamiento humano si no tiene bases de eso, matemáticas, estadística. ¿Por qué? Porque solamente así podemos entender un poco el comportamiento. Yo siento que estamos en una etapa muy interesante del comportamiento y de la neurociencia y de la psicología, donde ya tenemos este enfoque mucho más serio, donde el conductismo, donde las terapias de tercera generación, donde toda la parte de la cognición, toda la parte de la neurociencia aplicada está haciendo que avancemos mucho más rápido, pero aún nos faltan muchos eslabones. Si tú me preguntaras en qué vamos, yo no daría más del 10%, no daría más del 10% en el conocimiento del cerebro. Por ahí hay unas instituciones en Estados Unidos y en Europa que están trabajando en lo que se le llama el conectoma. El conectoma es como entender todas las conexiones que surgen, todos los fenómenos que surgen en el cerebro, para entender el comportamiento, para entender ciertas cosas y obviamente entender raíces de cómo surge el Parkinson, cómo surge la demencia como el tipo Alzheimer, cómo surge, por ejemplo, esta parte de la desestabilización de nuestro sistema de recompensa
con las drogas, como las sustancias psicoactivas, cómo encontrar esta parte de fenómenos tan interesantes como es la empatía, el altruismo, la solidaridad, cómo funcionamos como sociedad y cómo nos permitimos generar eso. Pero hace poquito vi un episodio de una persona que sigo donde dice, yo no me explico qué es lo que está pasando en las personas que matan a otra persona. Y para mí fue muy interesante porque me remontó a mis inicios del yo quería entender por qué una persona le hace un mal a otra persona. Uh-huh. Fue de mis primeros inicios de la psicología, hace un poco más de 15 años. Y esa parte donde este cuate comentaba de cómo y qué es lo que pasa dentro de la cabeza de un ser que mata a otro ser igual que él. ¿Qué es lo que pasa? Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Diferenciación. Esta parte de ser dos seres distintos, clasificarlos como dos seres distintos. Porque incluso fenómenos que se han estudiado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses tuvieron que deshumanizar a los japoneses. Uh-huh. Para que por medio de la propaganda, ¿no? Para que sus soldados por ejemplo, no les diera ahora sí que remordimiento matar a un japonés. Exacto, ¿no? Sí. Les ponían a japoneses comiendo pescado crudo para que dicen, es que nosotros no somos ese tipo de personas. Uh-huh. Entonces, somos diferentes. Lo mismo sucede con la parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó esta parte de los nazis, ¿no? Que tenían que diferenciar a los judíos, de ser que son una raza, nosotros somos una raza pura, no podemos juntarnos con esta parte. Siempre los líderes han hecho esa tanto unidad como esa parte de separación, y es algo muy fundamental en el cerebro, porque incluso utilizando ciertas cosas, como por ejemplo la meditación, uh-huh, utilizar ciertos recursos externos, como pueden ser los psicodélicos, como por ejemplo el DMT, hacen esta escisión de eliminar el ego, o lo que te une, o lo que te hace único a ti, a lo que sepas que tú eres tú, y que no la mesa, y que otras partes del contexto no seas tú. En la meditación algunos han alcanzado, incluso que les han hecho pruebas con neuroimagen, han alcanzado estos procesos de separación del yo. De separación del yo, del ego, lo que conocemos. Uh-huh. Mientras que en la ayahuasca, en el DMT, en el LSD, surge esta eliminación del ego, que surge esta escisión de la separación y te sientas uno con todo. Es lo que muchos llaman la unidad. Es un proceso de conciencia donde todo es todo. Al final, aunque tú lo clasifiques, todo es todo y todos somos uno. Y todos funcionamos gracias al funcionamiento de todo. Y no me voy muy lejos, vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, el cuerpo humano. Uh-huh. El cuerpo humano tiene células, neuronas, tiene células gliales, tiene células del corazón, del hígado, pero para que funcione todo, tienen que funcionar las células del corazón, y si no funcionan las células del corazón, las del cerebro no pueden funcionar. Uh-huh. Y si no funcionan las células a lo mejor del páncreas, el cerebro no va a funcionar, porque todos formamos, el cuerpo tiene que funcionar todo junto, en sincronía y en esta sincronía, para que funcione de una forma correcta y en conjunto, en equipo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tú y yo a lo mejor no hicimos la ropa que traemos puesta. Uh-huh. Alguien más la hizo sin intención de que íbamos a utilizarla para este objetivo que estamos realizando hoy. Uh-huh. Entonces, tampoco las cosas que estamos aquí, como pueden ser estos micrófonos, como pueden ser algunos de los elementos que estamos utilizando, nosotros no lo hicimos. Sin embargo, son partícipes de nuestra vida. Entonces, es muy importante que para que logremos mejorar estos procesos de salud mental, visualicemos al otro como un parte de nosotros. Esa es una de las herramientas de prevención donde creemos contextos seguros con personas o sin personas.
donde todos aprendamos a ser tolerantes, donde aprendamos a ser amorosos con nosotros mismos, donde aprendamos a ser más partícipes de, oye, te ayudo, oye, te pasa algo, oye, si estuviéramos más atentos, más conscientes a las cosas, sería otro el cambio, porque una de las cosas que nos está pasando por la tecnología es que nos estamos separando más de los demás y nos estamos generando esos procesos individuales, y que cuando tenemos un problema a veces pareciera incluso hasta estúpido, pero ha pasado de que hay personas que se suicidan o de que se deprimen y tienen estos procesos de trastornos mentales por situaciones bastante genéricas, como de me regañó mi papá, me rechazaron de judo, no entré a la universidad, me cortó alguna persona, o sea, tuvimos ese tipo de cosas, cuando si bien son procesos difíciles y cada quien los vive de alguna forma, si fuéramos más autoconscientes y fuéramos más conscientes del otro, fuéramos más rápido en sacar ese tipo de problemas. Seríamos más fáciles de sobrellevar. Es como si ahorita un millonario que tuviera 100 millones en el banco perdiera 3. Dijera, bueno, es duro perder 3 millones. Es difícil y a lo mejor voy a estar triste hoy porque los perdí. Pero tengo otras herramientas, tengo más dinero para poder seguir la vida. Generando más dinero. Lo que pasa es que en la escuela, que es una de las cosas que yo critico, el sistema educativo, no nos enseñan habilidades de nutrición, habilidades de dormir, habilidades de comer. Pues habilidades básicas. Habilidades básicas para la vida, resiliencia. No nos enseñan a que si te pasa algo en la vida, no te vas a morir, amigo. Tienes que afrontar esto. Pero aquí te voy a enseñar ciertas cosas que debes de hacer y ciertas cosas que no. Sí. Entonces, como ves, hay un cúmulo de cosas que suceden alrededor de nuestro sistema que afecta a una persona que presenta algún trastorno mental y que obviamente lo va a llevar hacia el suicidio. Es muy, muy importante que conozcamos todo el trasfondo, porque a algunas personas les parece muy sencillo el fenómeno. Como, es nada más quitarse la vida. No. Hay un montón de cosas alrededor y un cóctel especial para que se generen este tipo de mecanismos, de comportamientos, de salidas, de rutas. Al final es una conducta, es una acción que deliberadamente cometemos para nosotros, nada hacer que en contra de nosotros. En contra de nosotros. Sí, porque, bueno, he escuchado mucho que dicen que esas personas pierden el, ¿cómo le llaman? Mecanismo de defensa del cuerpo. Okay. ¿Cómo le llaman? ¿Como de supervivencia? Sí, el de supervivencia, hombre, el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia. ¿Se puede apagar un instinto básico? Híjole, es muy difícil, ¿no? Se ha estudiado mucho el fenómeno en los animales, por ejemplo. Y si bien hay algunos animales que presentan este tipo de conductas como muy similares, por ejemplo, los elefantes suelen apartarse cuando ya son viejos y su memoria empieza a fallar porque ya se sienten inútiles. Fíjate que yo uno de los mecanismos que creo, que es una de mis teorías que tengo de la biología que he estudiado, porque digo, de manera natural el ser humano lucha, aunque ya se sienta perdido, lucha. Porque si ahorita vienen algunas personas y nos quieren como quitar como la libertad, luchas para salir corriendo, luchas para golpearlos con lo que tengas. No te quedas tranquilo. No te quedas tranquilo, claro. Ese es un fenómeno muy interesante de la respuesta de supervivencia de los mamíferos, como somos nosotros. Pero luego, digo, ¿cómo llegó el momento o cómo llega ese instante donde esa fuerza, esa energía es hacia ti? De quererte cortar, de quererte quitar la vida, de quererte de alguna forma alterar ese proceso natural de vida que tenemos.
Tengo una teoría por ahí que algún día a lo mejor podríamos profundizar más, donde esa teoría tiene mucho que ver con el otro. Por ejemplo, hay un libro que leí hace ya un poco más de 10, 11 años, que es un libro que todavía se utiliza, incluso lo he visto, que se llama Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Y entonces entre uno de sus capítulos aborda unas historias, ¿no? Entre una de las historias aborda de que estaban ellos fuera de su casa, y entonces su hija llega a su casa y no estaban ellos. Entonces se mete dentro de la casa. Y la hija, por alguna razón, que les quiso jugar una broma de asustarlos. Ellos llegan a su casa y al llegar a su casa el sujeto se da cuenta de que algo no anda bien, que es esa alerta en la amígdala de nuestro cerebro, que tenemos que estar en lucha huida, supervivencia, proteger a mi manada, proteger a mi familia por alguien que no sé quién es o qué cosa sea. Puede ser un animal, puede ser unas personas que pueden generarle violencia o generarle daño a mi vida o a las de las personas cercanas. Así es. Entonces agarra el rifle y entonces empieza a buscar, y cuando se empieza a mover otro ser dispara y mata a la persona. Cuando prenden la luz se dan cuenta que es su hija. La madre. Una respuesta muy natural. Cualquiera de nosotros ante esa circunstancia pudo haber actuado de esa forma y jamás pudiste apreciar de que era tu hijo, ¿no? Hay otro fenómeno donde es una cuestión de supervivencia. Es donde, por ejemplo, que tu hijo, que ya tenga cierta conciencia, no sé, algunos 8 o 10 años, y entonces vengan algunos individuos a quererlos dañar. Entonces tú ya corriste con tu hijo y lo abrazaste y lo protegiste, y entonces dices, no, realmente no voy a poder correr más recio, entonces lo que voy a hacer es entretenerlos. Tú vete por este lado, corre y escóndete y a ver si puedes sobrevivir. Yo voy a tratar de correrlos para despistarlos y los voy a enfrentar, y si salgo victorioso, pues bien, y si no. De alguna forma es una forma de suicidio, porque estás anteponiendo tu vida por el otro, en este caso tu hijo. Tú dices, yo los enfrento, yo los voy a matar, y no, ya te mataste, o sea, no te quitaste tú la vida, pero si tuviste una intención de acabarla, porque te estás enfrentando a una supervivencia. Estás intercambiando una vida por otra. Estás intercambiando. Entonces, de alguna forma, me acuerdo mucho de la película muy, muy, muy de antaño. Me acuerdo de aquella película de Armagedón, donde ciertos cuates sacrifican o van a sacrificar su vida hacia el espacio sin saber que va a haber retorno o no, para ayudar a la Tierra a que sobreviva, entre ellos sus familias y personas cercanas, ¿no? De pronto me da mucha tristeza en las últimas escenas donde deciden quién va a detonar el botón de la bomba. Entonces dices, yo mismo me estoy suicidando, ahí me estoy quitando la vida yo, pero lo estoy haciendo por un propósito más grande. Por un bien mayor. Yo tengo una teoría que de alguna forma está como ese mecanismo de quitarte la vida por un bien mayor, pero que tiene, como todo sistema, tiene una falla. Entonces la falla es de que te lo quites sin una intención mayor, sin un propósito mayor, y que esta capacidad que tenemos de prever el pasado y el futuro tenga que ver con este interruptor, por así decirlo. Que haga que no pienses en el futuro y que te focalices en el pasado. Entonces, esta parte donde la depresión tiene mucho que ver. Mucho que ver. Y esa es una teoría meramente que yo he ido construyendo estudiando antropología y estudiando biología y comportamiento, pero pues es meramente... Ahora sí que se tendría que hacer estudios, comprobarse, exacto, publicarse. Para ver dónde está ese mecanismo receptor. O sea, por ahí hay varios, en el tronco encefálico, donde hay ciertos instintos de supervivencia,
Hay otro que es el locus coeruleus, algo así, que es otra área también interesante en ciertos instintos. La amígdala misma en esta parte de supervivencia, o sea, es esta parte tan interesante del comportamiento que te comento. Yo creo que no llegamos ni al 10%. Andamos muy por debajo de esto, de conocer el cerebro y obviamente el salir a decir que somos expertos. Yo les digo a mis estudiantes y a mis estudiantes tanto de los proyectos como a mis estudiantes universitarios, les digo, miren chicos, yo he estudiado el comportamiento más o menos cuando fue mi primer libro de la psicología biológica y psicología evolucionista, allá por cuando tenía 18, yo acabo de cumplir 35, tengo 17 años estudiando el comportamiento en diversas aristas y me siento como un neófito. Cada que leo cosas nuevas, digo, wow. Es volver a descubrir el comportamiento humano. Sí, es como, qué ignorante soy. Sí, claro, y el comportamiento humano, pues todos los días evoluciona, ¿no? Como dicen, si me conociste hace un año... Otra vez. Ya no soy el mismo. No soy el mismo. Entonces es esta parte de las generaciones, las tecnologías, los nuevos trastornos, porque obviamente antes no había estos trastornos mentales o había muy poca información, había muy pocas raíces, entonces estamos meramente iniciando. Yo me siento como te comentaba, un neófito, una persona que apenas está como aprendiendo las vocales para poder construir frases y poder construir palabras y después construir textos y oraciones. Entonces estamos muy en pañales. Sí, no, entonces... y vaya que sí, bueno, Juan, ha sido un gusto tenerte aquí. La verdad es que me despejaste muchísimas dudas. Esperemos quienes vayan a ver este contenido también hayan despejado ciertas dudas y les hayan quedado otras más. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Mira, en redes sociales me encuentran como Juan Carlos Fierro, tanto en Instagram como en Facebook. Por ahí tengo tanto mi Facebook personal como mi Facebook, mi página de Facebook. También nos pueden encontrar como CAPIN, como Centro de Atención Psicológica, Pedagógica de Neurodesarrollo. También nos pueden encontrar en los proyectos que hacemos como Neuroeducadores Pro, donde estamos capacitando profesores y estamos capacitando agentes de cambio como son padres de familia, psicólogos y algunos otros personajes de la salud, tanto psiquiatras, neuropediatras, neurólogos, y también en el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, donde también creamos espacios para el conocimiento. Y en todos estos proyectos generamos contenido, generamos alguna proyección para poder conocernos mucho mejor y hacer que nuestro mundo sea un poco menos difícil. Entonces por ahí si necesitan alguna intervención o alguna ayuda, tenemos por ahí psicólogas y psicólogos que los van a atender y también personalmente en alguna de las cosas que por ahí estamos trabajando. Excelente, pues no se hable más. Por último, un consejo de oro que le quisieras dar a nuestro público espectador sobre salud mental. Bueno, la salud mental tiene muchas aristas. Luego, uno de los pilares es no vayas al psicólogo por algunos tabús, por algunos estigmas. El psicólogo, nuestras características es de empatizar. Nunca los llevamos al juicio. Esta parte es muy interesante porque no los vamos a enjuiciar como sus papás o como sus esposas, esposos, familiares, incluso amigos, ¿no? Nosotros tenemos el trabajo de comprenderlos, tener una escucha activa, una empatía y darles las mejores herramientas en conjunto, de manera personalizada, para trabajar algunas de las situaciones y que no se salgan de control. Porque lamentablemente estamos acostumbrados a que ya cuando el problema está en las últimas instancias y cuando ya tenemos que recurrir
a tratamientos un poco más agresivos, como son los fármacos, a tratamientos un poco más forzados, como es la psicoterapia un poco más intensa para poder ayudarte en esos momentos donde ya estás en crisis o en problemas un poco mayores. Obviamente no recurrir a las puertas fáciles como son las compras, las apuestas, las drogas, porque realmente más que respuestas o ayudarte te generan mucho más alteración en los procesos y obviamente generar un proceso de autocuidado. Una de las cosas que yo creo que les puedo regalar y que más me ha beneficiado a mí es ser más autoconsciente. Que cómo, con quién platico, cómo me comunico, qué tan asertivo soy, cómo me cuido yo, en el autocuidado en el trabajo, en mi persona, en todos los procesos que llevamos a cabo. El autocuidado y la autoconciencia son pilares que recomiendo muchísimo y que se observen. La parte del autoconocimiento es muy interesante, que nos va a dar pautas. Es muy, muy importante para poder lograr que permanezcamos en este equilibrio, en esta parte de una vida más equilibrada. Excelente, pues por mi parte ha sido todo y no me despido, espero hacer más capítulos de este pequeño programa que les estoy llevando con gente profesional, con gente especializada en salud, en belleza, en salud mental, en todo lo que muchas veces necesitamos y no está al alcance. Esperemos sea de su agrado y no me voy sin antes dejar una pregunta al aire. ¿Será acaso que en ese momento final en el que decidimos cortar nuestra vida nos regresamos a nuestro yo básico, a nuestro yo animal? Por mi parte ha sido todo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de qué hora estés viendo este video. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Listo. Listones.